Tengan ustedes, Iglesia de Cristo, muy buenas noches. Hoy tenemos una palabra de parte de nuestro amado Yahweh, el cual como Padre está muy pendiente de cada una de nuestras vidas y Él está atento a cada uno de nuestros pasos, a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de andar. Y así como nosotros como padres que estamos atentos al andar de nuestros hijos, como dice la Biblia, si cuando vuestro hijo le pidiera que comer no le darás una serpiente o una piedra, ¿cuánto más no os dará vuestro Padre que está en los cielos? Amén. Esto quiere decir, si Dios, que es Dios, que nos ama tanto con un amor eterno, que siempre sus misericordias se renuevan cada mañana, es porque Él desea que todos procedamos al arrepentimiento. Quiere que podamos entender como hijos que es necesario que podamos ser cambiados y transformados, que podamos entender que hay muchas cosas más en nosotros que tenemos que dejar. Escrito está en la palabra de Dios en el Salmo 19, que dice, David decía, líbrame, Padre, de los pecados que me son ocultos. Hay cosas naturalmente que para nosotros están ocultas, creyendo que nosotros estamos bien, pero agradecemos a Dios que siempre está ahí, usando nuestras vidas, usando la vida de los hermanos, usando su poderosa y preciosa palabra, que nos lleva al poder de convencimiento y nos hace convencer y ver que estamos en pecado, que nuestros caminos están siendo errados, que nuestra manera de vivir no está siendo la correcta. Amén. Cuando en nuestro parecer pueda parecer bien. Por eso le vamos a dar gracias al Señor en esta noche, por lo que Él quiere hablar. Es un Dios de misericordia y vamos a orar antes de comenzar. Padre, te damos gracias, oh Rey, por esta noche. Gracias por tu amor y tu misericordia, pues tu palabra dice, Padre, que muchos piensan que tú retardas tu promesa, pero sabemos que tú no retardas tu promesa, sino que tú deseas que todos procedamos al arrepentimiento. Te pido, Padre, Espíritu Santo y Señor Jesús, que en esta noche tú seas dando esta palabra conforme a tu perfecta voluntad, no voluntad de hombre, no sabiduría de hombre, no conocimiento de hombre, sino que esta palabra, Señor, sea 100% direccionada por ti, guiada por tu Santo Espíritu, pues tu palabra dice que ya no somos nosotros los que hablamos, sino es el Espíritu de vuestro Padre que habla a través de nosotros. Yo te doy la gloria, la honra, el honor, la alabanza y la exaltación a tu nombre, mi Rey. Imparte la sabiduría y el discernimiento que necesitamos como tu iglesia, el cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos sabemos que todos somos la iglesia de Cristo? Amén. La iglesia es de Cristo. Nosotros somos un cuerpo que trabajamos para la obra del Rey. Tenemos la misma misión, extender el reino de los cielos, proclamar su justicia y sobre todo llevar el evangelio de Dios, el mensaje de salvación para que muchos sean sacados de muerte hacia vida. Amén. Lo que el Señor me dio hoy por título es preparad a mi pueblo, me dijo el Señor. Prepara a mi pueblo, habla, levanta tu voz, clama. A voz en cuello, levanta tu voz, me dijo el Señor. Desde muy temprano Él me estaba hablando y yo le decía, Padre, heme aquí, ¿qué es lo que tú tienes para nosotros? Y Él me decía, necesito que mi novia, la iglesia de Cristo, amén, el cuerpo de Cristo esté preparado, esté listo. Amén. Vamos a ir a Isaías capítulo 40. Amén. Versículos 3 y 4 dice, escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas lo verán. El Señor ha hablado. Lo que el Señor está hablando a su iglesia, al cuerpo de Cristo, es que nosotros tenemos que a través de la palabra de Dios, del mensaje de salvación, preparar al cuerpo de Cristo para que se encuentre listo, un cuerpo íntegro, un cuerpo leal, un cuerpo limpio, amén, donde la novia tenga su vestidura resplandeciente. Significa que aquí Dios nos está dando una tarea a todos los que somos hijos, porque la tarea no solamente fue para uno, sino para todos aquellos que recibieron el mensaje de salvación. El mensaje de salvación no solo fue para impartir solo a tu vida, sino fue para que tú puedas recibir y de lo que tú recibes puedas dar. Uno de los ejemplos tenemos la samaritana. La samaritana cuando tuvo un verdadero encuentro con Jesús, cuando tuvo ese encuentro con el Rey, ella fue llena de esa fuente
de agua viva, de esa fuente de agua de vida eterna, donde nunca más volvió a tener sed, pero ella se sació para llevar de beber a otras personas y saciar. Entonces, el mensaje de salvación no culmina solo en tu vida, sino que comienza un nuevo inicio para que tú puedas expandir, extender el reino de los cielos a través de tu testimonio, a través de extender, a través de la palabra de Dios. Predicad. Entonces, cuando acá dicen escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino. Significa prepara el camino. Muestra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es tiempo que la iglesia de Cristo se levante y no calle. Es tiempo que el cuerpo de Cristo deje de estar en adormecimiento y en comodidad. Es tiempo que el cuerpo de Cristo se ponga las pilas y muestre el amor a Dios. La Biblia dice en Mateo 22, sí, Mateo 22 del 37 al 40, la palabra de Dios dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que nosotros podamos amar a nuestro prójimo y poder extender el reino de los cielos, el reino de los cielos, el mensaje de salvación, primero tenemos que amar a nuestro Dios. ¿Y qué es lo que Dios está hablando? De un verdadero encuentro. Cuando tú tienes un verdadero encuentro con Jesús, como lo tuvo la samaritana, tu corazón va a estar tan lleno de pasión, tan lleno de fuego, tan lleno de la presencia de Dios, que tú no te vas a quedar quieto donde tú estás, sino que tú vas a querer salir e impartir lo que Dios ha puesto en tu vida. Entonces no es solo para ti, sino es para tu prójimo. Mucho esto me hace acordar en Segunda de Reyes, cuando Dios habla con respecto a Eliseo y Elías. Sabemos que Eliseo estaba detrás de Elías y le decía, vive Jehová, vive tu alma, que yo no te dejaré. Elías constantemente le decía, quédate, que Jehová me envió a un lugar. Le decía, no, yo iré contigo. Vive Jehová, vive tu alma, que yo iré contigo. Vive Jehová, vive tu alma, que yo iré contigo. Entonces, Eliseo mostró una perseverancia, mostró una constancia, mostró esa seguida, esa perseverancia de buscar, esa hambre por llenarse cada vez más de Dios. Amén. Porque él sabía que donde iba Eliseo, iba a recibir algún mensaje de Dios, iba a aprender algo más para el Señor. Pero lo más interesante que yo aprendí de Elías y Eliseo es cuando Elías le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti antes que Jehová me quite delante de ti? Y él dijo, yo deseo una doble porción de tu espíritu, de lo que Dios ha puesto en ti. Y lo que más me impacta es que cuando Eliseo es llevado a través en los carros, llevados hacia los cielos, ¿qué es lo que pasa? Él empieza a clamar, dice, ¿no? Clama, empieza a clamar, empieza a levantar su voz. Y a través del clamor, él recibe la doble porción. Amén, él recibe la doble porción. Pero Dios me hizo entender que Eliseo no recibió la doble porción para sí mismo. No había un egocentrismo en él, sino que él pedía la doble porción porque él quería recibir más para impartir. Él estaba pensando en su prójimo, porque el amor de Dios había llenado el corazón de Eliseo. Y Eliseo sabía muy claro que él debía amar a su prójimo como a él mismo. Entonces lo que él quería es llenarse más de la unción de Dios para poder impartir más y poder hacer lo que hacía Elías, predicaba el evangelio, hacía milagros y prodigios de parte de Dios. O sea, seguir con la obra. Por eso que sabemos que Eliseo fue un sucesor de Elías. Significa que trató y empezó a seguir los pasos que Elías le había enseñado. Amén. Empezó a impartir la palabra de vida. Empezó a impartir el mensaje de salvación. La Biblia habla, la palabra nos enseña que en 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de hombre, sino de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, una de las cosas que Dios le ha agradado y ha sido su voluntad es que el mensaje de salvación sea impartido a través de nuestras vidas, a través de los corazones dispuestos en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo, para poder con ese amor, el amor de Dios es el que nos impulsa a hacer la voluntad del Padre y entender
que hay muchas personas que todavía no han alcanzado a escuchar el mensaje de salvación, y hay muchas personas que aún todavía necesitan escuchar el mensaje de salvación, pero Dios necesita una iglesia atenta, una iglesia dispuesta, una iglesia decidida a morir a sí mismo, a tus planes. Amén. Para que los planes de Dios se puedan ejecutar en tu vida y el propósito que Dios determinó contigo se cumpla. Para que Dios pueda hoy día usar mi vida, tocó un día donde yo tomé decisiones cruciales en mi vida. Pero yo decidí seguir a Cristo, yo decidí optar por Él, yo decidí dejar mi vida para vivir una vida en Cristo, ya no solo por mí, sino porque aprendí a amar tanto a Dios. Dios me enseñó a amar a mi prójimo como a mí mismo. Porque uno empieza a amar a su prójimo en la comunión con Dios, en un verdadero encuentro con Jesús, donde la iglesia va realmente a amar a su prójimo y va a disponer su vida a Cristo, es cuando tiene un verdaderamente encuentro con Jesús, como lo hizo la samaritana. Es cuando la samaritana se puso como una vasija de barro a los pies de Cristo y el Padre, Jesucristo, la sació. Significa que Él vertió su agua, virtió toda la llenura que Él tenía para aquella mujer, porque ella estaba dispuesta. Y porque Jesucristo sabía que esa unción fresca que Él estaba depositando sobre la samaritana no iba a ser para ella, sino que Jesucristo sabía que en su corazón de la samaritana estaba en que iba a impartir lo que Dios había hecho en su vida. Entonces quiere decir que toda unción, todo manto de unción, toda unción fresca que Dios deposita sobre tu vida no es para ti solamente, sino es para que tú puedas impartir. Por eso en esta noche yo estoy impartiendo lo que Dios ha depositado en mi vida, lo que Dios ha puesto en mi vida, porque yo soy una vasija de barro en las manos del Dios vivo. Y Él es el que deposita. Él necesita que nosotros seamos depósitos de bendición. Amén. Depósitos de bendición para sanar la tierra. Amén. Para sanar la tierra y restaurar. Amén. Vamos a ir a Segunda de Reyes 2. Amén. Vamos a Segunda de Reyes 2. Del 19 al 21. Seguimos en la historia de Eliseo y Elías. Y dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es buena, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él le dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y la trajeron. Cuando habla de vasija nueva, lo que Dios está diciendo: tráiganme vidas dispuestas a ser llenadas por mí, a que yo pueda vertir de mis corrientes de agua viva, a que yo pueda vertir de ese fruto de vida eterna, para que luego ellos puedan, de lo que han sido llenos, de lo que yo he vertido en ellos, ellos puedan impartir y dar. Amén. Entonces, Dios está dispuesto a llenar esas vasijas que están dispuestas a servir a Dios en hacer su obra. ¿Qué quiere decir? Que Dios necesita a un pueblo preparado, a un pueblo listo. Amén. ¿Qué significa? Que necesita que el cuerpo de Cristo se active. Amén. Y vamos a ver lo que pasó. Entonces le dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y le trajeron. 21. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro de la sal y dijo: así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte y enfermedad. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Que Dios quiere usar tu vida y la mía. Amén. Quiere que seamos esas vasijas nuevas porque Dios quiere vertir en nosotros esa luz, esa sal. Amén. Que purifica al cuerpo de Cristo. Dios quiere usar tu vida porque Dios quiere que nosotros podamos librar a los hermanos de muerte y de enfermedad. Amén. Porque para eso fuimos llamados. La iglesia de Cristo es una iglesia llamada para moverse en milagros y en prodigios. Eso es vivir una vida en avivamiento. Pero antes que la iglesia se pueda mover en milagros y en prodigios, primero esa iglesia tiene que ser una iglesia apasionada. Una iglesia dispuesta es una iglesia avivada. Una iglesia que se ha rendido completamente a Dios. Una iglesia que tiene una relación con Dios, que está enamorada de Dios. Amén. Entonces va a estar tan llena de Dios que va a comenzar en ella, en esa persona,
a impartir la palabra de Dios y se convertirá en una locura de la predicación. Por eso cuando la Biblia dice que por la locura de la predicación muchas personas se convertirán, habla de una iglesia apasionada, habla de una iglesia enamorada, habla de una iglesia dependiente del reino de los cielos, porque cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, porque Dios te va a trasladar su voluntad. Amén. Dios a mí me hizo entender algo. Dios aquí nos enseñó algo y nos dijo así: los violentos son los apasionados. O sea, en Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Cuando en la Biblia habla de los violentos, habla de los apasionados. Los apasionados son las personas enamoradas de la presencia de Dios, enamorados de los atrios de Dios, los que atienden a la necesidad de Dios. Y esto a mí me llamó la atención. Le dije, ¿cómo Dios que vamos a atender a tu necesidad si tú eres Dios? Y Dios me dijo, sí. ¿Cuál es mi necesidad? Me dijo, es que tú ames mi presencia. ¿Cuál es la necesidad de mi corazón? De que tú busques y te vuelvas en mí una persona apasionada, que te enamores por mí. Dios necesita que la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, su iglesia, se enamore de sus atrios, porque es la única manera donde la iglesia se va a levantar a predicar y se va a cumplir la locura de la predicación. No hay otra forma. Amén. Por eso todavía no hemos podido ver un avivamiento en nuestra nación, porque el avivamiento comienza en ti y en mí, donde tú te dispones a rendirte, donde tú ya no más vives, sino que el Espíritu de Dios direccione, guía tu vida, ¿sí? Instruye tu vida y eres solamente guiado por Él. Romanos nos dice que un hijo verdadero de Dios es el que es guiado por el Espíritu de Dios. Ya no somos guiados por nuestras pasiones, por nuestros desórdenes emocionales que tenemos, de celo, ira, contienda, sino que somos guiados por su Espíritu. Y el Espíritu de Dios te guía a toda verdad. Te lleva a reconciliación, a amar a tu hermano, a reconciliar al mundo con Jesucristo. Entonces, eso es lo que el Señor me dijo, que una de sus necesidades era que la iglesia de Cristo se vuelva una iglesia apasionada, amén, y locos por su presencia. Por eso muchos nos dicen locos, otras personas nos dicen eres religioso, otros nos dicen eres obsesionado. No, no somos obsesionados, somos apasionados. Significa que estamos enamorados de lo que Dios hizo por nosotros, que Él fue el primer ejemplo, que entregó a su único hijo a morir en la cruz para que tú y yo y tú y yo seamos salvos. Entonces, eso es lo mismo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entreguemos nuestras propias vidas en servicio a Él para que otras personas sean salvas. Él murió para salvación y vida eterna y para perdón de pecados. Y por eso ahora somos salvos. Entonces es necesario que nosotros podamos morir para que a través de nuestras vidas podamos dar alumbramiento, vida a otra persona. Pero eso es necesario que tú mueras. Amén. En tu carne. Entonces Dios quiere que nos volvamos y amemos su presencia. A mí me impactó mucho en Mateo 22:16. Vamos a ir a Mateo 22:16. Miren lo que dice en Mateo 22:16. Hablaba de Jesús. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, hablaban a Jesús, sabemos que eres amante de la verdad, o sea, una persona que ama la verdad. ¿Sí? Que ama la presencia de su Padre y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces, a mí lo que me impactó y lo que Dios me hizo ver que acá decía amante de la verdad. Entonces, Dios quiere que nosotros nos vamos amantes. ¿Qué significa amantes? Amadores de su presencia, amadores de su palabra, amadores de su verdad, que amemos su palabra, que amemos su verdad, que amemos, porque cuando tú amas su presencia, eso va a producir en ti amar a tu prójimo. ¿Sabes por qué? Porque ya no te quedas con lo que tú tienes, sino que tú quieres dar a otras personas de lo que tú te has llenado. Amén. Entonces, es muy importante lo que hoy Dios está depositando en tu vida y en mi vida. Amén. Así que seamos dispuestas nuestras vidas hoy. Vamos a disponer nuestras vidas
para ser una vasija nueva. Repite conmigo, hoy yo dispongo mi vida para ser una vasija nueva en las manos del Dios vivo. Amén. Y que nada ni nadie te pueda detener, sino que tú decidas seguir a Cristo. Cuando hablaba Dios de la vasija nueva y de la sal que iba a ser vertida, las vasijas nuevas somos nosotros y la sal es la pasión que Dios quiere que sea vertida en nuestras vidas, porque esa pasión es lo que te impulsa. Amén. Repite conmigo, es lo que me impulsa a amar a mi prójimo, y eso hace que tú vengas a empezar a predicar con locura. Como dice, por la locura de la predicación, muchas personas serán transformadas y cambiadas. Amén. Pero para ello tiene que estar el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que rompe, el Espíritu de Dios es el que transforma, el Espíritu de Dios es el que cambia, el Espíritu de Dios es el que restaura, el que sana. Entonces Dios quiere que en este tiempo su iglesia se levante en milagros, en prodigios, amén, en sanidades, en liberaciones. Realmente para lo que Jesucristo llamó a su iglesia fue para eso. Dijo, cosas mayores harán aquellos que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, impondremos manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces realmente Dios llamó a una iglesia para vivir en avivamiento. Amén. Porque el apasionamiento es vivir una vida pegada, alineada a Cristo, y eso te permite hacer imagen y semejanza de Él y poderte llenar de su gloria y su poder, y a través de lo que tú eres lleno puedas impartir y dar. Amén. Pero si tú no te llenas de Él, ¿qué puedes impartir? Tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios, de ese Espíritu de resurrección y vida eterna, para poder ir a resucitar otras vidas. Amén. Es lo que pasó el día domingo. Dios derramó una unción fresca en mi vida, un aceite fresco en mi vida, que cuando yo empecé a ministrar a Familia Casa de Dios, Dios me permitió entregar lo que Él había vertido primero en mí. Y empezó a ungir a cada persona con aceite y puso una unción fresca y las personas empezaron a ser tocadas. Pero Dios primero lo vertió en mí para luego poder vertirlo en otra persona. Entendí que es necesario que la autoridad, la cabeza de un ministerio, se pueda rendir a los pies de Cristo para que Dios pueda vertir en ti esa sal, para que tú luego puedas ir a esas aguas, que es el pueblo, el cuerpo de Cristo, y pueda cesar toda muerte y toda enfermedad. Lo que hemos visto en 2 de Reyes 2, 2 de Reyes 2, 21, 22. Vuelvo a repetir, dice, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro de la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Entonces lo que Dios quiere es vertir en nuestras vidas esa sal, que seamos apasionados, esa unción, para que luego nosotros podamos impartir al pueblo de Cristo, al cuerpo de Cristo, a su iglesia, para que puedan ser sanos y libres de muerte. Amén. Así que familia, que Dios me los bendiga, tengan ustedes muy buenas noches. Esta es la palabra que Dios tenía para hoy. Sabemos que es necesario disponernos, amén, y nos va a tocar para eso morir. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vamos a estar viendo más seguido. El Señor quiere hablar al cuerpo de Cristo, a su iglesia, va a estar dando mensajes y le agradecemos a Dios por su misericordia para con nosotros. Amén. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos de servirle al Abba Padre. Que tengas muy buenas noches y que este video, esta palabra del Señor te edifique grande,